El tema de hoy se titula La verdad de la salvación. No, perdón, el viento me movió la página. Se titula ¿Cuál es el peor de los pecados? El propósito de hoy, de esta predicación, es conocer cuál es el peor de los pecados. Hay diferentes pecados y hay diferentes consecuencias por los pecados. Por ejemplo, el asesinar no va a ser lo mismo a una pequeña mentira, por decir así, o un pequeño robo, a un adulterio, a una fornicación, a una blasfemia. Hay diferentes niveles de pecado, por decir así, pero desde el más pequeño al más grande te van a llevar a una condenación. ¿Cuál es el peor de los pecados? Hoy hay que pedirle al Señor que ciertamente trabaje en nuestros corazones, porque si esta palabra es sembrada en lo más profundo del corazón de las personas que hoy vienen a escuchar la palabra de Dios, va a haber cambios, va a haber un razonamiento diferente, un pensamiento diferente y una actitud diferente, que es lo que Dios espera, a través de la palabra motivarte a la obediencia para que puedas tomar las promesas de Dios. Hay veces que pensamos que de alguna manera Dios es muy exigente porque dice no robarás, no matarás, no mentirás, no harás esto, no harás... Pensamos que Dios es un Dios que nomás se la lleva ordenando y ordenando, pero la verdad no es así, porque Él te da un mandamiento y te corona con 5, 6, hasta más promesas de bendición. Así que por un mandamiento Él te da más bendiciones, y sobre todo pues nuestra mentalidad no debe de estar en pensar tengo que estar obedeciendo esto y esto. Mejor piensa en las promesas, en las consecuencias hermosas que trae el obedecer, el poder acariciar las promesas de Dios. Es como si vas a un trabajo y piensas y decir, ay, qué enfado, 8 horas de trabajo, apenas llego la primera hora, ya me duele la espalda, un decir así, ¿verdad? Pero si tú dices, no, tengo que esforzarme porque con este dinero que voy a ganar, el salario que voy a recibir, voy a alimentar a mis hijos, voy a bendecir mi hogar, y empiezas a pensar en las bendiciones que te va a generar el trabajo y el esfuerzo, entonces trabajas con más ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pusiste tu mirada en la bendición del salario. Lo mismo es la bendición de no pensar tanto en lo que Dios te manda. Hay que obedecerlo, pero hay que pensar en lo que vas a ganar, en la recompensa tan grande. Entonces cuando vives pensando, deleitándote en las recompensas, lo que te toca hacer lo haces con facilidad, con alegría. ¿Cuál es el peor de los pecados? Dice la Escritura que no es el homicidio, ni el genocidio, que es cuando hay guerra de países contra países y muere mucha gente en las guerras, ni la blasfemia, ni la desobediencia, ni el adulterio. Todos estos son pecados graves. Pero el peor de los pecados es no creer en Jesucristo. Amén. Puedes cometer cualquier tipo de pecado, pero cuando el Señor venga a tu vida, tienes la oportunidad de que Él perdone todos tus pecados. Pero si tú no crees en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, el único que puede perdonar tus pecados a través de su obra redentora, de su sacrificio en la cruz, del derramamiento de su preciosa sangre para comprar tu vida y tu alma, entonces estarías cometiendo el peor de los pecados. Quiere decir que si crees en Jesucristo y Él va a perdonar tus pecados, podías haber cometido cualquier tipo de pecado, pero si le pides arrepentido a Él, Él te lo va a dar, el perdón de tus pecados. Entonces es bien importante poner nuestros ojos y nuestra fe en el único que puede perdonar nuestros pecados, Jesucristo nuestro Señor. Es el peor de los pecados porque quien no cree en Cristo y no le acepta, rechaza la oferta de vida eterna. Desprecia el sacrificio de Cristo, el dolor que padeció por ofrecer la única alternativa a la humanidad, la única alternativa de vida. El que cree en el Hijo, dice Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es bien importante saberlo porque si no creemos en Jesucristo,
que es el único que puede perdonar nuestros pecados. Que aunque vivamos una vida aparentemente, vaya, en alegría, casinos, playas, hoteles, viajes, fama, dinero, aplausos, reconocimientos, ciertamente aunque llevemos ese tipo de vida en lujos o en comodidades, la ira de Dios está sobre nosotros. No la podemos ver, pero esa ira va a llegar un día. Y eso va a ser lo que vamos a recibir como paga por nuestra desobediencia, por no creer en Él. Entonces hay mucha gente que puede decir, yo no ocupo de Dios. Tengo dinero, tengo lujos, tengo todo. Pero la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que el hombre por su pecado, al ser destituido de la gracia de Dios, la ira de Dios está sobre él. Pero depende de ti vivir bajo la ira de Dios, estar bajo la ira de Dios o estar bajo la gracia de Dios. Solo hay dos maneras de vivir, bajo la gracia de Dios o bajo la ira de Dios. Eso es bien importante saber, porque va a llegar el momento en que Dios va a tratar con sus vidas y un día ustedes van a tener que decidir. Amén. La vida o la muerte, la bendición o la maldición, la ira de Dios o la protección de Dios. No hay más en esta vida. Fuimos puestos en esta vida con el propósito de alcanzar la vida eterna. Como se desarrolla nuestra vida, puede ser con sufrimientos, enfermedades, pobreza, estrecheces, pero como sea que esté tu vida programada, Dios no deja de ser justo. Y si tú te apegas a la voluntad de Dios, Dios te va a dar sabiduría para ir arreglando tu problema, irte prosperando. Pero el que nunca acepta al Señor Jesucristo, pues tristemente, aunque tenga riquezas, su alma va a estar vacía. Y el día que fallezca, el día que sea llamado a cuentas delante del Señor, no va a haber otro resultado más que saber, creíste en el que te iba a perdonar tus pecados. Si creíste, vas a pasar a una vida eterna. Pero si no creíste en el único que te podía perdonar tus pecados, menospreciaste su sacrificio, su dolor y su muerte. No creíste en que Él resucitó y que con todo el poder está a la diestra del Padre para interceder por tus pecados, para sanar tu corazón. Entonces esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que ponemos nuestra fe en otro lado. Pero la Escritura dice, que es la palabra de Dios, que el único que puede darte vida eterna se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. El único que puede lavar tus pecados, el único que puede darte una vida armoniosa y una promesa de vida eterna y cumplirla. Porque es el único que murió por ti. No murió nadie más por ti más que nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Necesitamos considerar seriamente no rechazar al Señor Jesucristo como Salvador, porque hay consecuencias terribles. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 2 versículo 3, que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando se habla de la muerte segunda, el significado es la condenación eterna. Dice la Escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, apartados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor le va a dar el pago a cada quien por lo que hizo o por lo que no hizo. Y aquí está hablando de si aceptaste al Señor Jesucristo. Sería como decirte algo tan sencillo, que lo que sembremos, eso vamos a cosechar.
Si sembramos semilla de melón, no podemos esperar que nazca sandías o otro fruto, ¿no? Entonces, el Señor nos da este ejemplo tan sencillo. Si crees en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, serás salvo tú y tu casa. Esa será tu recompensa. Aleluya. Pero de no creer en el Señor Jesucristo, pues qué triste y amarga será la paga que vamos a recibir, ¿no? Esta palabra es muy importante tanto como para las personas que nos están visitando, que están escuchando con amor, con una actitud hermosa cada semana la palabra del Señor. Pero también es una palabra para nosotros como cristianos, porque debemos de considerar nuestro caminar y tratar de nunca perder la salvación. Hay personas que creen que la salvación es para siempre. O sea, dicen, me bautizo, me perdona mis pecados, soy salvo y soy salvo para siempre. Pero tenemos que tener mucho temor de alejarnos de la salvación, empezar a cometer cosas que a Dios no le agradan. Entonces, este es un anuncio para las personas nuevas que están escuchando la palabra, pero es un recordatorio para nosotros también. Para mí en lo personal, el mantenernos en el camino. Dice la palabra que el camino de salvación es como una puerta angosta y que se batalla para encontrarla. Pocos la encuentran, dice, es la que lleva salvación, es estrecha. Sí, o sea que tenemos que buscarla con diligencia día con día y no desenfocarnos, porque la puerta que lleva a perdición es amplia, dice, y espaciosa. Quiere decir que todo el mundo camina por esa puerta ancha y son pocos los que encuentran el camino de la salvación. El Señor, dice la Escritura, que va a venir un día a levantar a su pueblo, a levantar a las almas redimidas, pero aquellos que creyeron en Él serán levantados y serán transformados. Pero aquellos que no creyeron en el Señor, pues la ira de Dios va a venir sobre ellos. Muchos dicen, pero si Dios es misericordioso, Dios es amoroso, ¿cómo vas a hacer eso? Si yo siempre he escuchado que Dios es amoroso, que es misericordioso. Pero el que no acepta al Señor Jesucristo, para Dios viene siendo como un árbol que Él plantó porque Él le dio la vida y que nunca dio fruto y se secó. Y que solo está estorbando un lugar, ocupando un lugar, en vez de tener un árbol frondoso, tiene un árbol seco. Y dice la Escritura que por causa de nuestro pecado la hacha ya está puesta a la raíz del tronco de ese árbol. O sea que es cuestión de que nosotros decidamos vivir y el árbol empezará a florecer y empezará a dar gratitud y esos serán frutos agradables a Dios. Cambiar nuestro destino eterno por uno de salvación en vez de condenación. Yo sé que esta palabra puede ser muy fuerte, pero entre más pronto decidas qué va a pasar con tu vida, qué destino le vas a dar a tu vida, sería una bendición muy grande que este día en lo íntimo de tu corazón tú le digas al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser útil, yo quiero salvar mi alma, yo quiero que mi familia sea salva. No importa las circunstancias por las que esté pasando en esta vida, yo sé que si creo en ti, tú me vas a dar una vida eterna. Entonces, vuelve la alegría al corazón, las tristezas desaparecen. Ya sabes que si hay sufrimiento no va a ser para siempre, que el día que tengas que rendir cuentas al Señor vas a tener una vida eterna, donde habrá gozo eterno, donde no habrá enfermedades, no habrá dolor, no habrá muerte. Todo será alegría, gozo espiritual. Entonces, esta palabra tiene como propósito el que tu corazón sea un poquito removido y digas tú, bueno, ciertamente no me interesa la oferta de salvación, o sí me interesa. La palabra tiene como propósito exhortarte, pero también motivarte a que aceptes al Señor, al que te dio la vida y al que dio su vida por rescatarte. Nos dio la vida, la vivimos como nosotros quisimos, hicimos desórdenes muy fuertes. Una vez a mí me dijeron, tu vida es una capirotada. ¿Alguien conoce la capirotada? ¿Cómo es la capirotada? Amén. Es una revoltura de muchas cosas, ¿verdad? Pues de esa manera me confrontaron a mí y me dijeron, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tu vida es una capirotada. Y dije yo, ¿qué es eso, una capirotada? Yo sabía lo que era, pero no entendía el mensaje. Después pues vine a entender, tu vida está toda desordenada. Y dice la Escritura que antes de que el mundo fuera hecho, las cosas visibles fueran hechas, dice que la tierra estaba desolada
y desordenada. Y así es la vida del ser humano antes de tener a Dios en su corazón, toda desordenada. Yo los felicito por la actitud tan humilde y hermosa que tienen de venir cada semana, pero sepan que el Señor espera de su corazón una respuesta. Amén. Dale las palmas al Señor si crees esa invitación. Así que hoy sabemos que el peor de los pecados es no creer en Jesucristo. Ahora vamos a mirar también que la salvación no es por obras. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre no tiene méritos propios, no puede salvarse a sí mismo. La necesidad más grande del ser humano es la de ser salvo. Muchos decimos, yo no me acerco a Dios porque no tengo carro, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo alimentos, no tengo ropa. Ponemos muchos pretextos y los ponemos como necesidades, y que por cubrir esas necesidades yo no voy. Yo no voy porque tengo que trabajar. Si no trabajo, ¿quién me va a alimentar? ¿Quién va a mantener mi casa? Ponemos muchas excusas que pueden ser de alguna manera justificables para nosotros, pero delante de Dios, pues esas no van a ser justificaciones, porque la necesidad más grande es la de ser salvos. Amén. ¿Qué es la salvación? Es la obra completa de Dios por medio de la cual Él rescata al hombre de su ruina y le hace partícipe de las riquezas de su gracia. Es una obra completa de Dios por medio de la cual Él rescata al hombre de su ruina. Habla de la ruina espiritual. Cuando vivimos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Aunque tengamos muchos lujos, somos unos, vaya la palabra es fuerte, mendigamos. Somos como unos mendigos. Aparentemente estamos llenos de lujos, de cosas que nos rodean, de comodidades, pero delante de Dios somos como aquellos que están desnudos, que no tienen con qué cubrir sus vergüenzas, que viven de la manera más triste, y Dios quiere rescatarlos. Aunque vivan en riquezas, son miserables espiritualmente. Ustedes tienen una gran riqueza hoy, que tienen que ir aquilatando en sus corazones. Es la palabra de Dios que se ha ido sembrando semana tras semana, estudio tras estudio. Habrá veces que sentimos cosas muy hermosas, generosas de parte de Dios, pero lo más hermoso es que nosotros vayamos atesorando la palabra de Dios. Que no se nos olvide qué predicó la semana pasada, qué se predicó la antepasada. Ir acumulando la estructura de la palabra, y vamos a recibir nuevos mensajes de nuestro diario vivir. La Biblia nos dice a quién debemos acudir para ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. En ninguno otro hay salvación. La Biblia es clara cuando nos dice que Jesucristo es el único que puede salvarnos. En Jesús tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Sin embargo, el hombre intenta por sus propios méritos o medios alcanzar la salvación. ¿Cuáles son esos méritos que quiere el hombre anteponer? Pues tratando de vivir una vida correcta, cumpliendo con reglas morales, llevando una vida religiosa, siendo ético, siendo creativo, pero la palabra de Dios dice que en ninguno otro hay salvación. Solamente en Jesucristo hay salvación. Gloria a Dios, aleluya. La salvación no se obtiene por nuestras buenas obras. Hay gente que piensa que por ayudarle a alguien que está mendigando le das 10 pesos, 5 pesos, una moneda, sea mucha o sea poca. Mucha gente piensa, estoy haciendo las cosas bien delante de Dios. Mira, este tiene necesidad y le di algo. Y la gente piensa que con eso está haciendo méritos o que le está agradando a Dios. Pues ciertamente es bueno que hagas misericordia y compasión con tu hermano, con tu prójimo.
pero no sirve como mérito para alcanzar la salvación. Hay grandes artistas en el mundo que gastan millones en poner orfanatorios, ayudar a los países que tienen hambre, que están muriendo por falta de alimentos, y de esa manera ellos creen que con su dinero están conquistando el corazón de Dios. Y la Escritura dice que para conquistar a Dios se necesita un corazón arrepentido. Con eso tú puedes conquistar el corazón de Dios. Y Dios va a derramar su gracia sobre tu vida tan solo por tener un corazón arrepentido. No ocupas lujos, no ocupas riquezas, porque la salvación no se compra, se obtiene gratuitamente porque es un regalo de Dios. Solo necesitas un corazón arrepentido y humillado. Dale las palmas al Señor por esta palabra hermosa. La salvación no se obtiene por nuestras bondades. Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La salvación no se obtiene por nuestra religión, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación no se obtiene con riquezas o posesiones. Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37 dice así: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ciertamente, nada podemos dar por nuestra salvación. Con nada la podemos comprar. Porque hubo un precio muy grande que fue pagado por ella. La vida de nuestro Señor. El justo fue sacrificado por los injustos. El santo por los pecadores. Dios, el Creador, por su creación. No hay nada que podamos poner en la balanza que digamos Dios está a nuestro favor. Solamente un corazón contrito y humillado, arrepentido y humillado, podrá obtener esas riquezas de la gloria del Señor, el perdón de los pecados y una vida eterna. El regalo es gratuito. La salvación proviene de Dios. La salvación la obtenemos de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Antes de tener salvación o tu Salvador personal, estamos en una condición de miserables. Porque vivimos en este cuerpo pecaminoso. Hay la ira de Dios sobre nosotros, una condenación eterna preparada para nosotros. Pero el único que puede librarnos de eso es el arrepentimiento. Venir al Señor Jesucristo con arrepentimiento y pedirle que entre a tu corazón, que a través del bautismo Él perdona tus pecados y puedes vivir una vida digna delante de Dios y delante de los hombres. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a hacer un llamado especial. El Señor va a seguir a hacer un llamado especial. Vamos a concluir hoy con la predicación o con la lección y queremos darte unos minutos para que medites y reflexiones qué camino vas a tomar. Si hoy has tomado la decisión de decidir por tu destino eterno, ¿qué es lo que has elegido? Dios es un caballero. Él va a respetar tu decisión, pero Él espera que obtengas o que decidas por la vida eterna. Amén. ¿Dónde se encuentra mi hermano Joselino? ¿Está por aquí? ¿Dónde se encuentra mi hermano Joselino? ¿Por aquí? Salió. Muy bien, muy bien. ¿Cree que puede con el Bluetooth poner unas alabanzas de adoración mientras ponemos la administración?